El pasado 3 de diciembre y según las Naciones Unidas se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Obviamente una fecha para hacer mucha conciencia, para promover los derechos, para ese bienestar y la inclusión de las personas en una condición o en una situación de discapacidad. Y aquí es importante, y por eso me permito hacer este video, para precisamente acorde con esta fecha y este motivo, hacer claridad en conceptos que debemos interiorizar, que debemos entender mejor, comprender acerca de lo que es la discapacidad y específicamente el tema autismo, porque siempre ha surgido o viene de un tiempo para acá esa controversia, esa división de opiniones entre si eso no es discapacidad, el TEA como tal. Y pues particularmente no siempre conlleva, o desde una opinión personal, no siempre conlleva discapacidad, porque si tomamos al concepto o a la definición, es una situación en que la persona presenta barreras desde la parte física, sensorial, intelectual o mental, barreras para poder participar, para ser capaz de. Y esas barreras son las que impiden que esta persona pues tenga una inclusión real en lo que es un mundo típico. En el caso del autismo sabemos que es una condición de neurodesarrollo y el entorno y la sociedad y las condiciones están dadas para personas neurotípicas. Y en ese sentido es que aparece este concepto de discapacidad dinámica, que en algún video anterior, hablando del paradigma de la neurodiversidad, lo mencionamos. Y es que esas barreras en la definición hablaban de una pérdida de la capacidad duradera, pero en el caso del autismo, por ejemplo, tiene eventuales discapacidades, es decir, desde el punto de vista dinámico, en el sentido que si por ejemplo hablamos del tema sensorial, no siempre ellos van a tener esa imposibilidad. Es posible que en entornos o en circunstancias específicas ellos puedan participar, pero en otras no. Y ahí es donde dice que no es la discapacidad permanente, como si sucede con una situación o una condición física, por ejemplo, en que siempre va a haber, desde que haya la barrera, la imposibilidad de participar. En ese sentido tenemos que hacer un poco más de conciencia y entender como sociedad este tipo de condiciones para poder dar apoyo en la medida de lo posible, pero sobre todo desde no prejuzgar, no tener esos prejuicios además sobre las personas que no tienen condiciones visibles, por ejemplo, las del neurodesarrollo. Por eso hay también mecanismos de conciencia como es la cinta de girasoles para precisamente las discapacidades no visibles, condiciones de neurodesarrollo o temas de condiciones psiquiátricas que hacen que la persona pues tenga una discapacidad momentánea para poder acceder a participar en algo, llámese un evento o llámese algo de la cotidianidad, en el sentido que hay una barrera temporal que le está impidiendo esa participación. Por eso es dinámica la discapacidad y además no visible. Entonces, si el 3 de diciembre se hace esa conmemoración, el llamado mediante todas estas iniciativas, que en este caso viene desde Naciones Unidas a partir del año 1992, es que como sociedad entendamos esto, nos hagamos más sociales en el sentido de convivir, porque estas condiciones vienen subiendo en número. Algunas de ellas, por ejemplo el autismo, tienen estadísticas para tener en cuenta, y las condiciones del neurodesarrollo fácilmente se podrían contar entre un 10 y un 15% de la población a nivel mundial. lo cual no es solamente algo para alarmarnos, sino algo para sensibilizarnos, para empatizar
y para entender que estamos todos en el mundo para esa convivencia fraterna y que no es solamente en una fecha como el 3 de diciembre, sino todos los días los que debemos procurar que esos derechos se garanticen y que cualquier persona, independiente de su condición, como lo dijimos, física, mental, sensorial o intelectual, pues tenga cabida en las diferentes dinámicas para poder cada uno desarrollarse en la medida de sus posibilidades y en la medida de sus ritmos y sus necesidades. Cuando hablamos, por ejemplo, del autismo y hay discapacidad cognitiva, pues hay discapacidad cognitiva como una comorbilidad, pero no siempre el autismo viene acompañado de esta condición. En el nivel 1, que es el de menos apoyo, puede pasar tan imperceptible que tenga limitaciones durante su vida, pero que el diagnóstico lo reciba en edad adulta, ya habiendo superado esos retos y desafíos propios de este mundo que está hecho para los neurotípicos principalmente. Así que un mensaje de conciencia y unámonos todos a esa sensibilidad social para que estas personas realmente tengan una inclusión, pero más que eso, como ya lo hemos repetido, una convivencia real,